tu Biblia, donde están las bases bíblicas de lo que nosotros creemos, de una gran promesa que Dios nos ha dado a la iglesia de el arrebatamiento. Jesús viene por su iglesia, es el nombre de esta conferencia. Así es que abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y verso 7. Apocalipsis 3 y voy a leer a partir del verso 7. Está ya ahí en la pantalla, pero búscalo en tu Biblia y léelo conmigo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Wow, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Padre, muchísimas gracias por esta palabra que hoy, Señor, será anunciada. Te ruego en el nombre de Jesús que quites todo impedimento, toda oposición satánica, todo espíritu de incredulidad sea atado ahora, toda distracción que quiera evitar que pueda llegar revelación al corazón, al espíritu de cada persona. Te ruego, Espíritu Santo, que ahora mi mente, tú seas el que tengas los pensamientos en mi mente y hables a través de mi boca con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Durante las últimas semanas que hemos estado pues todos en cuarentena, hemos estado pues atacados por un microbio, por un virus microscópico pequeñito, pero ese mugroso virus tan pequeñito ha logrado poner a la humanidad de rodillas y tiene paralizado a la gran mayoría del mundo, las industrias, las empresas, una cuarentena global como nunca en la vida se había visto. Bueno, estamos en tiempos realmente complicados. El ataque al ser humano, el ataque que está recibiendo el ser humano, no solamente ese virus, sino que estamos viendo cómo en el afán de defender la salud de los seres humanos se han tomado medidas que limitan o que francamente eliminan garantías individuales y derechos humanos, y el ser humano las está aceptando porque piensa que son en su beneficio. Creo que en ningún otro momento el ser humano hubiera aceptado medidas como las que estamos viendo, sino hoy evidentemente sabiendo que es en beneficio propio. Pero durante todo este tiempo se han levantado voces en diferentes áreas, voces en el mundo que tratan de influir en las personas con miedo,
acerca de este virus, de los problemas que van a venir, pues los problemas económicos, la crisis que está por llegar y que va a ser brutal para México. Se dice que en este año completo, probablemente vayamos a caer como el 7%. En este segundo trimestre muchas personas dicen que la caída va a ser del 16%, algunos bancos han dicho 30%, es una brutalidad, una caída de la economía de ese tamaño, pero se ha hablado de todas estas cosas y la gente empieza a tener miedo sobre qué va a suceder con ellos. Pero las voces que más me preocupan son las voces que están saliendo dentro de la iglesia con palabras engañosas, dichas incluso por ministros que pues en alguna vez fueron respetables, y estas palabras han venido a querer mermar la fe de las personas y alejarlos de su esperanza en el Señor. Algunas personas, por ejemplo, han venido a decir que Dios es el que mandó todo esto para juzgar al mundo por sus pecados, dicen unos, y otros dicen para juzgar a la iglesia por sus pecados. Un hombre prominente con un ministerio grande dijo que esto venía como un juicio de Dios sobre Nueva York y que si no se arrepentían de sus malos caminos y de su forma de vida, vendría algo peor para toda la Unión Americana, y dijo que era una palabra profética que él estaba dando. Algunos otros pastores han dicho que sí, que es un juicio de Dios en contra de la iglesia porque los pecados de la iglesia, y que el juicio empieza por la casa y bueno, han empezado a decir un montón de cosas. Estas cosas yo ya les he hablado. Yo espero que toda la iglesia tenga su fe firme y sepan que Cristo Jesús ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz hace 2000 años. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando quitó el pecado del mundo fue para poder recibir el castigo por todos esos pecados. El día del juicio por el pecado ya ocurrió, ya pasó hace 2000 años. Todos los pecados del mundo, los pecados desde Adán hasta lo último, ya fueron castigados en Cristo Jesús. Todos esos pecados fueron tomados, puestos en Cristo Jesús, y Él fue juzgado por cada uno de esos pecados, sentenciado y castigado. De tal manera que el día de hoy no tenemos que estar sufriendo ni esperando juicio alguno de parte de Dios. Dice la palabra que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés presentó a un Dios como un juez, como un legislador, lo presentó como un rey que gobierna, pero Jesús nos presentó a Dios como Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que en la gracia de Jesús nosotros tenemos a un Padre, no a un juez. Dios ha juzgado todos los pecados del mundo en su Hijo Jesucristo. La ira de Dios fue desatada sobre su propio Hijo, juzgando todos los pecados hace 2000 años. Así es que no tenemos que temer ningún juicio de parte de Dios. Una persona que cree que Dios es el que ha mandado todo esto, no puede esperar en Dios. ¿Cómo puede orar a Dios que Dios lo salve de todo esto si Dios mismo es el que se lo mandó? ¿Cómo podría ser? Así es que no,
si tú tienes una esperanza en el Señor, es porque tú crees que Él es bueno, porque tú crees que Él es tu Padre, porque crees que todos tus pecados fueron quitados hace 2000 años y puedes ahora venir confiadamente al trono de la gracia para obtener un oportuno socorro. Así es que hemos hablado de eso, hemos rechazado esas voces de la misma iglesia, engañando a mucha gente, engañando a muchos cristianos que ahora creen que Dios está mandando juicios en pleno tiempo de la gracia. Así es que hemos hablado de ello. Elimina esas tonterías que han dicho allí. Pero yo he preparado esta plática porque no solamente se han levantado voces hablando mentirosamente sobre que Dios es el que ha mandado todo esto, sino que ahora han tratado de atacar en otra de las promesas para hacer que el pueblo cristiano, los hijos de Dios, pierdan esperanza en estos tiempos, para que ahora tengan miedo y digan, ¿qué va a suceder? De repente han venido voces diciendo que no, que el arrebatamiento es una doctrina que es equivocada, que no es verdadera, que Jesús no viene por la iglesia antes de la tribulación y la gran tribulación, sino que la iglesia completa pasará por todo este periodo, y entonces Jesús vendrá por segunda vez por su iglesia. Cuando venga por segunda vez en esa aparición gloriosa, será cuando venga por su iglesia, y la iglesia pasará por todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Así es que yo quiero que hoy tú, a partir de la Biblia, no de razonamientos lógicos, no de supuestos, no de yo creo, no de a mí me parece, sino a partir de la palabra de Dios, tú puedas encontrar lo que es verdadero, lo que es correcto, y puedas creerlo en tu corazón, porque es una promesa maravillosa la que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, de que nosotros seremos guardados de ese tiempo. Así es que la porción bíblica que hemos leído está hablando de la iglesia de Filadelfia. Esta porción bíblica está incluida dentro del capítulo 2, el capítulo 3 de Apocalipsis, en donde Jesús le está hablando a su iglesia. Son 7 iglesias a las cuales les manda un mensaje, pero es un mensaje para la iglesia global. Los teólogos han dicho que este mensaje hacia las 7 iglesias se refiere a una forma cronológica en la que la iglesia ha venido pasando. Es decir, el primer mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, ese mensaje sería a la iglesia primitiva, la iglesia que apenas inició. Y entonces cada mensaje que sigue es en orden cronológico. Bueno, la iglesia de Filadelfia es la penúltima de las iglesias que se está haciendo referencia. Creo que ahorita lo vamos a hablar, de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea o la Odisea. Esas dos iglesias están hablando de la iglesia del fin del tiempo. Una se va con el Señor y la otra se queda. Así es que vamos a hablar de esas dos iglesias, que son las iglesias del fin de la era, del fin del tiempo de la iglesia. Así es que en ese contexto entendemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia del final de los tiempos de la iglesia, y nos dice la palabra de Dios que es una iglesia que no tiene fuerza, una iglesia que no tiene una fuerza ni política, ni económica, ni social, y que está pasando por tiempos difíciles. Una iglesia que pasa por tiempos malos, pero que en medio de esos tiempos malos, si ustedes lo leyeron, no le ha faltado la fe, sino que ha soportado con paciencia, ha guardado la palabra de paciencia. Es decir, que ha hecho uso de la paciencia por su fe,
ha guardado esa palabra de paciencia, creyendo en las promesas del Señor y en el nombre del Señor, y recibe una gran promesa de parte del Señor Jesús, y le dice: por cuanto tú has guardado la palabra de la paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Y le dice entonces: retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Un premio que la iglesia fiel tiene delante del Señor. Le dice: si tú vences en este tiempo, si tú puedes vencer en este tiempo de angustia, en este tiempo difícil, en este tiempo de adversidad que ha venido sobre el mundo entero, si tú puedes vencer en este tiempo, tú serás columna en el templo de mi Dios y recibirás sobre ti el nombre de Dios. Escucha bien esa promesa: y mi nombre nuevo, dice Jesús, y tú serás parte de la nueva Jerusalén. Tú serás parte de esa nueva Jerusalén. ¿De qué está hablando Jesús? Yo quiero hacer algunas preguntas. ¿De qué prueba es que Jesús nos va a librar a la iglesia que tenga fe, que guarde la palabra de la paciencia? ¿De qué nos va a librar el Señor Jesús? La segunda pregunta es: ¿cómo es que vamos a ser guardados de este tiempo de prueba? Otra pregunta más: ¿quién es esa nueva Jerusalén? Bueno, pues todo esto nos lo revela la palabra de Dios. Así es que prepárate para recibir esta revelación, prepárate para recibir en tu espíritu la revelación de esta promesa, para que tú la creas y esperes con fe, con paciencia, con esperanza lo que Jesús va a hacer por nosotros. Así es que la iglesia que pueda tener fe en estos tiempos malos, en estos tiempos difíciles, y que pueda vencer por medio de su fe en estos tiempos, esa es la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia que será guardada. Jesús dijo: en el mundo tendrán ustedes aflicción, pero confíen, yo he vencido a este mundo. Y Primera de Juan dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es que quiero empezar para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Míralo en tu Biblia. Como te he dicho, ábrela para que tú lo puedas leer, subrayarlo si quieres. Primera de Tesalonicenses 4, 17 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que están dormidos en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, considerando que él estaría vivo cuando esto sucediera, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Recibir al Señor en el aire. Otra vez, recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así es que miren la promesa. Nos dice el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, que Jesús mismo descenderá del cielo acompañado de todos los que han dormido en Él. ¿Qué significa esto? Pues todos los que ahora mismo ya están en su presencia, que murieron
creyendo en Cristo Jesús, que murieron a este cuerpo mortal, a este cuerpo corruptible, y entonces su alma, su espíritu están con el Señor. La muerte no tiene potestad sobre nosotros porque Cristo Jesús venció la muerte. Así es que nosotros vamos con el Señor y estaremos en su presencia inmediatamente después de haber muerto a este cuerpo. Sin embargo, escuchen bien, cuando Jesús venga, cuando venga para arrebatar a la iglesia, vendrá acompañado de todos los que durmieron en él. ¿Por qué vendrá con todos ellos? Para que resuciten en un nuevo cuerpo glorificado, como el cuerpo que tuvo Cristo Jesús cuando Él resucitó. Un cuerpo extraordinario, un cuerpo que no estaba limitado. Es un cuerpo diferente, es un cuerpo precioso que está preparado para nosotros. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así es que hay una morada que nos está esperando a nosotros, porque este tabernáculo carnal, este tabernáculo pasará, pero nosotros tenemos un nuevo tabernáculo preparado por el Señor, listo para nosotros, un nuevo cuerpo, y esto ocurrirá cuando vengamos juntamente con Jesús, los que habremos muerto y creyendo en Cristo Jesús, para resucitar antes de todos los que estuvieran viviendo o estemos viviendo en ese momento. Así es que primero habrá una resurrección de todos los muertos en Cristo que vienen con Él. Y segundo, los que están vivos, los que están en ese momento viviendo y creen en el Señor Jesús, serán transformados de inmediato a ese nuevo cuerpo, y recibiremos a Jesús, los unos y los otros, los que estamos resucitando junto con los que estaban en la tierra. A Jesús lo recibiremos en las nubes, los recibiremos en el aire, dice allí. Seremos arrebatados juntamente con ellos, dice el verso 17. Dice: seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que han resucitado, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esto quiere decir que el Señor Jesús no asentará su pie sobre la tierra, como es la segunda venida de Cristo Jesús. Jesús viene con todos los que han muerto en Él, con todos los que han descansado en Él, y viene con ellos para resucitarlos, darles vida, y todos los que están vivos creyendo en Él. Esta iglesia de Filadelfia será arrebatada completamente para ser librada de lo que sigue, de ese tiempo de tribulación y gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Jesús lo advirtió y lo dijo de la manera siguiente. Vean Mateo 24, verso 21. Así es que tú velo viendo y dices: Señor, wow, qué padre. Yo voy a ser librado de la hora de la prueba. Yo voy a ser librado. Yo creo en ti, Señor Jesús. Mi esperanza eres tú. Mateo 24, 21 dice: el que esté en la azotea, cuando estas cosas ocurran, dice: el que esté en la azotea, no descienda para tomar. Es verso 17, perdón, Mateo 24, 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesús está hablando de un tiempo de gran tribulación que va a venir cuando
la iglesia sea tomada, cuando se vaya la iglesia de este mundo. Dice, orad pues que vuestra huida, está hablando que nosotros vamos a ser tomados, vamos a huir de esta tierra para no enfrentar el tiempo de gran tribulación que viene sobre el mundo entero. Así es que yo quiero que tomen nota que aún los bebés, los que están en formación en el vientre de su madre, los que son embriones, los que están allí en formación, fetos, dice que ellos también van a irse con el Señor. Por eso dice, hay de las que estén encintas, porque van a perder a sus bebés. Los bebés se van también con el Señor. Así es que se van los fieles, se van los que durmieron en Cristo Jesús, creyendo en Él, apuntando hacia estas promesas. Y también los inocentes, los niños, los bebés, van a irse con el Señor. Así es que lo que estamos viendo en este momento, lo que estamos atendiendo es el final del tiempo de la iglesia. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso. En Hechos capítulo 1 verso 6, Hechos 1:6, ojalá y que me puedan ir siguiendo en esta ruta en donde los voy llevando. Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido, estos 120 que estaban con Jesús, los que se habían reunido, le dijeron al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como ustedes le han visto irse al cielo. Así es que está hablando, esta pequeña porción está hablando del inicio y del fin del tiempo de la iglesia. La iglesia da su inicio cuando el Espíritu Santo desciende sobre esos 120 y ellos son llenos del Espíritu Santo, llenos de poder del Espíritu Santo. El poder de la resurrección está en ellos para vencer al diablo y vencer todas sus obras. Allí da inicio la iglesia, no el periodo de la gracia. El periodo de la gracia dio inicio cuando Jesús estuvo en la cruz y murió por todos nuestros pecados. Allí se acabó el antiguo pacto de la ley y empezó el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Pero la iglesia tiene su inicio dentro de la gracia de Jesús cuando el Espíritu Santo, la promesa del Padre, es cumplida en esos 120 que estaban allí unánimes juntos esperando esa promesa. Pero el final de la iglesia es dice estos ángeles vinieron y le dijeron, esto que ustedes están viendo ahora, están viendo a Jesús en las nubes, lo vieron cómo se ocultó en las nubes, así va a ser el final. Él va a venir en las nubes. Así como ustedes lo vieron partir, así va a venir por la iglesia. Así es que está hablando del mero inicio de la iglesia, pero también del final de la iglesia. Quiero que vean también Apocalipsis capítulo 4 y verso 1. Principio y fin de la iglesia, ahí ustedes lo pueden ver. Apocalipsis capítulo 4 verso 1, Juan, en esta revelación que él ha tenido, justamente después que acaba de tener la revelación de las 7 iglesias, en el capítulo 1 ustedes pueden ver que Juan
describe lo que iba a escribir en todo este Apocalipsis cuando dice las cosas que son y las que habrán de venir. Así es que se puede hablar de una división en Apocalipsis, en las cosas que son y luego las cosas que habrán de venir. Y ustedes pueden ver lo que dice, acabando de hablar de las iglesias, Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Yo quiero que tú sepas que hay una puerta abierta en el cielo. Jesús abrió las puertas del cielo para ti y para mí. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, esta es la voz de Jesús, la voz que estaba en medio de los candeleros, y como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá. Wow. Mira lo que está presenciando Juan, no es otra cosa sino subir al cielo, igual que la iglesia va a subir al cielo. Está hablando de eso, una puerta abierta. En las nubes recibiremos a Jesús, y una vez que hayamos recibido a Jesús en las nubes, una voz nos va a decir, hey, sube acá. Ven acá al cielo, ven a la presencia de Dios, con cuerpos resucitados, con cuerpos glorificados. Entonces entraremos en ese lugar para estar con el Señor para siempre. Así es que prepárate, porque el tiempo está muy cerca que estas cosas ocurran. Ok, ahora, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Por qué te puedo decir que el tiempo está muy cerca? Bueno, déjame decirte lo que está en la palabra de Dios, lo que nos advierte para que entendamos, que tengamos discernimiento y podamos entender las cosas. Mateo 24, verso 36. Mateo 24, 36. Así es que quiero que notes, la iglesia inicia cuando el Espíritu Santo desciende. La iglesia termina cuando la iglesia asciende hacia el cielo, igual que Jesús ascendió. Quiero decirte que en Apocalipsis, después del capítulo 3, no se vuelve a hablar de la iglesia. Jamás se vuelve a hablar de la iglesia. Solamente hasta el mero final en que hace la recopilación y dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Después de ver todas las cosas que Dios haría con la iglesia, dice, ven Señor Jesús. Así es que no se vuelve a hablar de la iglesia, se habla de la Nueva Jerusalén, pero nunca más se habla del término iglesia, porque la iglesia habrá sido ya quitada de la tierra. Mateo capítulo 24, verso 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, escuchen bien cómo será, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben ustedes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, pues velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que ustedes no lo piensan. ¿Qué sucederá? ¿Cómo será esto? Primer indicio nos dice, será como en los tiempos de Noé. Es decir, Dios le había dado una indicación a Noé que construyera un arca. Cuando él construía un arca, todo el mundo le preguntaba, se burlaba de él, pero él estaba obedeciendo al Señor.
El Señor le había anunciado que iba a suceder algo inédito, algo que nunca había pasado en la tierra. Del cielo empezaría a llover. Nunca antes había llovido. Nos dice la palabra que la tierra producía un vapor a través del cual crecían las plantas y se producía el alimento y todo. Pero nunca había llovido. Así es que era algo inédito, algo inusual, algo loco. Y así es que cuando Noé decía, es que esto se va a inundar, mira, va a llover, se van a abrir las fuentes del cielo y boom, va a caer muchísima agua. Y toda la gente decía, sí, cómo no, sí te creemos, Noé. Y nadie le hacía caso y no le creían, no podían creer lo que Noé les estaba hablando, porque era algo inédito, algo que no había sucedido y no le podían creer. Pero sucedió finalmente. Y cuando empezó a llover es porque el arca estaba cerrada, bien cerrada. ¿Te acuerdas tú en el mensaje de Filadelfia? Jesús se define como el que abre y nadie cierra, pero el que cierra y ya nadie abre. Así es que la puerta se cerró y ya nadie podía entrar, aunque le suplicaran, aunque vinieran, aunque le dijeran, ahora sí te creemos, ya no había oportunidad. El arca era el instrumento de salvación que Dios estaba ofreciendo para el que creyera, pero no creyeron, sino solamente Noé, su esposa y a sus hijos los metió allí también para darle un nuevo inicio a la humanidad, un restart a la humanidad. Así es que nadie le creyó. Así será en estos tiempos. Dice, se estaban casando, se daban en casamiento. Está hablando de una cotidianidad, está hablando de cosas que están sucediendo todos los días. Así es que la gente estará metida en sus negocios, estará metida en sus cosas, estarán allí en sus negocios, en sus asuntos, y nadie prestará atención, y Jesús vendrá y tomará a las personas. ¿Cómo será esto? Dice, dos estarán en el campo. Entonces una persona es cristiana, cree en el Señor, está trabajando, está en sus trabajos, pero cuando venga Jesús, uno será tomado, ¡pum!, y el otro se quedó. Dos mujeres estarán en el molino moliendo, ¿ok? Y una será quitada y la otra se va a quedar. De eso está hablando. Ese es el arrebatamiento. Jesús toma a su iglesia y se los lleva a estas personas para estar con él. Los otros se quedan. Y dice el Señor, velen porque no saben cuándo va a ocurrir esto. Estén preparados. Dice que si a ti te dieran aviso y te dijeran, mira, dentro de 2 noches van a venir a robar tu casa, pues evidentemente no te dejarías, evidentemente te protegerías, estarías listo, atento, prenderías luces, harías un montón de cosas para evitar que eso ocurriera. Bueno, pues el Señor te está previniendo y te está diciendo, yo vengo por la iglesia, por lo tanto estate preparado, estate listo para que no te tome por sorpresa. Yo quiero que vean que el arrebatamiento es sorprendente, no es secreto, como alguien dice por ahí, que el Señor no va a hacer algo en secreto, que el Señor hace las cosas abiertamente y no tiene por qué hacer nada en secreto. Nadie dice que esto sea secreto. Esto no es secreto, esto es público, está hablado, está en la palabra de Dios. Es sorprendente, es muy diferente. Va a ser sorpresivo para todos nosotros que Jesús venga. Y iglesia, estate tú preparada. Nuevamente el Señor nos dice, estén preparados, estén preparados. Mateo 24, verso 3. Mateo 24, 3. Nos advierte Jesús de algunas señales. ¿Qué señales hay para que podamos saber que estos tiempos están llegando? Mateo 24:3 dijo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie les engañe. Primera cosa importante, primera señal de estos tiempos.
se levanta gente tratando de engañar, como les he estado diciendo. Gente hablando palabras que le adjudican a Dios el daño, le adjudican a Dios el juicio, le adjudican a Dios la muerte, le adjudican a Dios la enfermedad, le adjudican a Dios todas esas cosas, cuando Dios envió a su Hijo para salvarnos de todo esto. Palabras mentirosas que dicen que no, la iglesia no se va a ir con el Señor, sino que va a sufrir todo el daño. Mentira terrible. Por eso dice que, ¿qué señales habrá? La primera, miren que nadie les engañe. Iglesia, Alcance Izcalli, mira que nadie te engañe. Ni porque tenga título de pastor, ni porque tenga título de no sé qué. Mira que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, yo tengo la palabra correcta. Y a muchos los engañarán. Y escucharán ustedes de guerras y de rumores de guerras. Miren y no se turben, tengan claridad de mente, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Son señales que Jesús dio. Ahora bien, todas estas cosas que Jesús señaló, pues han ocurrido, y muchas veces desde que Él lo señaló hasta este momento. Si hay algo que ha ocurrido a cada rato son guerras. Si ustedes estudian toda la era desde Jesucristo para acá, hay un sinnúmero de guerras pasando por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. O sea, guerras creo que es lo que más ha habido. Luego habla de que se levanta nación contra nación, reino contra reino, hay guerras frías, hay amenazas, hay guerras comerciales como la que estamos viviendo en este momento por el petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, en fin. Y luego habrá pestes, habrá pestes, enfermedades que vienen y generan epidemias o pandemias. Inclusive nosotros hemos visto muchas. Antes era la viruela, terrible. La viruela acababa con muchísima gente. La peste negra o fiebre bubónica igualmente arrasó con poblaciones completas. La fiebre española de principios del siglo pasado, igualmente hemos visto, no sé, la gripe aviar, hemos visto pasar también. Ahora, bueno, obviamente estamos enfrentando a este virus, el SARS-CoV-2, que genera esta enfermedad del COVID-19. En fin, estamos viendo enfermedades, pestes, y estamos ahorita metidos precisamente en un problema de una peste. Jesús también habló de hambres, y hemos visto hambrunas no solamente en África, en diferentes lugares. En México hay hambre. Un número grande de millones de personas en México padecen hambre. No tenemos que irnos muy lejos, y con estas acciones que han sido tomadas en estos últimos años, el hambre va a ser mucho más grande. Terremotos en diferentes lugares, creo que los hemos visto, hemos sufrido muchos de esos terremotos, y lo que hemos podido ver es que ahora son cada vez más constantes y de mayor magnitud. Pero Jesús dijo que este no era el fin. A esta etapa, a estas cosas que ocurrirían, Jesús le puso un título: principios de dolores. Esto simplemente, cuando dice principios de dolores, nos está diciendo: imagínense lo que va a suceder cuando la iglesia sea quitada. Imagínense cómo va a ser el momento de la tribulación. Imagínense cómo va a ser la gran tribulación. O sea, si aquí en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero si el Señor nos está diciendo: yo los voy a librar de la hora que va a venir, es porque se va a poner
terriblemente feo. Pero la palabra de Dios nos dice que la gloria que viene sobre nosotros será mucho mayor que la aflicción que nosotros estamos enfrentando. Así es que ve viendo, estas cosas ya se han cumplido, principio de dolores. Pero hay otras señales más precisas, más específicas que yo quiero ir hablando contigo. Primera de Corintios 15:51. Primera de Corintios 15:51. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de lo mismo que habló en Tesalonicenses. No todos dormiremos, quiere decir no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados, todos vamos a tener un nuevo cuerpo glorioso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pum, así, en un momentito, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces el apóstol Pablo habla de trompetas, está hablando de que esto ocurrirá en un momento, pero está hablando de que se tocará trompeta. La trompeta era usada para anunciar cosas que estaban sucediendo, para poner a todos en orden, para poner al ejército en orden. La trompeta se tocaba y todo el mundo sabía si era un ataque del enemigo, que era de acuerdo al tipo de toque de trompeta. Bueno, pues habrá un toque de trompeta que nos va a decir a todos nosotros: esto ya llegó, esto ya terminó. Joel capítulo 2, verso 1. Dice Joel 2:1, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cerca. Así es que el toque de trompeta es un toque de alarma. Es un toque de prevención, es un toque de estén listos porque el tiempo ya está muy cerca. Así es que quiero decirles que al ratito les voy a hablar un poquito más de esto, pero desde el 2011 está registrado el primer evento en que se empezaron a escuchar trompetas en el cielo. Hay evidencia de esto, hay videos, hay grabaciones de esto. Así es que gente empezó a escuchar en diversas partes del mundo un toque de trompeta que venía del cielo inexplicable. Ellos decían: ¿qué es eso que se está oyendo? Unos decían: es un tren. Otras personas decían: yo creo que debe de ser un claxon o algo por ahí a lo lejos. Y cuando empezaron a escuchar: no, eso se escucha más diferente, es una trompeta. Empezaron a escucharse en diferentes lugares. Ustedes pueden buscar en internet, busquen estos videos y ustedes pueden darse cuenta. Desde 2011 empezaron a escucharse, es decir, llevamos 9 años en que empezaron a escucharse en diferentes lugares toques de trompeta provenientes del cielo. Joel capítulo 2, verso 29 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Sí, es el profeta Joel cuando dijo que sobre toda carne sería derramado el Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Él está hablando que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y profetizarían los hijos y las hijas, los jóvenes tendrían visiones, los ancianos soñarían sueños. Está hablando de profetizar, está hablando de que la iglesia sería empoderada por el Espíritu Santo para profetizar, para tener visiones y todo. Bueno, Joel estaba hablando del inicio de la iglesia,
El inicio de la iglesia es el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, pero después de hablar del inicio de la iglesia, habla del final de la iglesia. ¿Cuál es ese final de la iglesia? Dice, después de esto, después de que derrame mi Espíritu en esos días, dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra. Así es que estas son otras señales que están profetizadas, más específicas que los principios de dolores de los cuales habló Jesús. Dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra. Dice, sangre y fuego, columnas de humo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas. Evidentemente, lo más lógico es que pueda ser un eclipse solar o algún otro fenómeno, no lo sabemos. A lo mejor el humo tape totalmente el sol, de tal manera que pierda su intensidad. Dice, la luna se convertirá en sangre. Esto muy probable también sea un eclipse lunar, una luna de sangre, antes de que venga el día espantoso del Señor. Dice, antes de que esto ocurra, antes. Así es que cuando empecemos a ver que el sol, no sé, ha disminuido su intensidad, la luna empieza a teñirse en sangre, podemos saber que esto está ya por llegar. Quiero decirles que entre 2014 y 2015 ocurrió una tétrada, esto quiere decir 4 eventos de lunas de sangre. Y esos 4 eventos, los 4, coincidieron con fiestas judías. Todos esos eventos coincidieron con las fiestas judías, las fiestas solemnes de los judíos. Así es que estoy hablando desde 2011 se vienen escuchando trompetas, 2014, 2015, la tétrada de lunas de sangre. Yo incluso hablé de esto aquí en la congregación. Pero hay otros datos más. Dentro del tiempo de la gran tribulación, la palabra de Dios nos dice en Daniel que habrá un evento terrible. Nos dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios. Es una abominación desoladora, es una abominación terrible la que ocurrirá ahí. El anticristo vendrá al templo y se sentará en el templo de Dios. Esto nos dice que el templo volverá a ser construido. Va a haber un tercer templo que va a ser construido en Jerusalén, en el cual ocurrirán estas cosas dentro del periodo ya de la gran tribulación. Yo quiero decirles que los planos de ese tercer templo ya están listos. No solamente los planos, ya están las maquetas. Si tú entras y buscas en YouTube, podrás encontrarte no solamente maquetas, sino ya imágenes que se han hecho de cómo serán las paredes, de los recubrimientos, de los espacios, de todas las cosas que van a estar en ese tercer templo. Ya han construido todos los muebles para el tercer templo, ya están listos, ya están listos simplemente para empezar la construcción. ¿Qué es lo que detiene que no se construya? Bueno, que en el lugar en donde va a estar ese templo hoy día está una mezquita. Es una mezquita sagrada por los musulmanes y por lo tanto no han podido iniciar esta construcción, pero ya están listos, ya tienen todos los diseños, ya está todo. Ahora, quiero hablarte de otra seña más específica. Dentro de este tiempo de tribulación, dice Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Apocalipsis 13, 16, dice, y hacía que a todos, está hablando de la bestia, luego hablaremos de esos puntos, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Está hablando de una marca sobre la mano derecha o sobre la frente.
yo quiero decirles que ya está desarrollado y para ponerse en funcionamiento un microchip que tiene el tamaño de un grano de arroz, el cual precisamente se está diciendo que sea puesto, sea implementado en la mano derecha o en la frente, sea incrustado. ¿Por qué en la mano o en la frente? Bueno, ese microchip tendrá toda la información biométrica de tu cuerpo, toda la información tuya de tu salud. En ese microchip se podrá consultar en tiempo real, simplemente escaneándote con el propio teléfono celular sobre ese microchip. Se podrá saber cuál es tu temperatura que llevas en ese momento, tu temperatura corporal, cuál es tu presión arterial, cuál es tu ritmo cardíaco, cuál es incluso el nivel de glucosa que tú estás teniendo en ese momento. Allí en ese microchip estarán incluidas todas las vacunas que tú ya tienes, sobre todo en este momento, cuando salgamos de esta pandemia, la información más importante va a ser quién está vacunado y quién no. ¿Cómo podemos estar seguros de que una persona ya no es un peligro de infección para los demás? Bueno, quién está vacunado y quién no. De esa manera se podrá decidir quién puede entrar a un centro comercial y a quién no, quién puede entrar a un evento deportivo, quién no, quién puede entrar en un teatro, quién no, quién puede hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Pues porque las personas que no tengan ese registro de haberse vacunado representan un peligro sanitario para las demás personas. Así es que se está proponiendo que este chip tenga toda esa información biométrica, más aparte de vacunación, para poder segregar a los que son posibles peligros de infección para el resto de la población. Entonces, probablemente al que no tenga esta marca no le dejen trabajar o no lo dejen entrar a comprar algunas cosas, etcétera. Así es que en vías de que todo esto es bueno para el ser humano, la población no lo ve con malos ojos. La población dice: oye, qué bien que la tecnología nos ayude para que podamos todos estar seguros y todo esto. Yo quiero decirles que ese chip ya está listo. No representa en este momento una marca en la cual nosotros estemos negando nuestra fe en el Señor, pero es el inicio, es la preparación de que esto empiece a funcionar para cuando llegue el tiempo. Por eso yo te puedo decir que los cimientos, que las bases, que la palabra de Dios nos dice de señales, de cosas que van a ocurrir dentro del tiempo de la gran tribulación, no van a ocurrir ahorita, sino cuando venga la gran tribulación y que nosotros no estemos, primero Dios, por nuestra fe en Cristo Jesús. Estas cosas ya están listas para implementarse desde ahorita. No es algo que vaya a ocurrir, es algo que ya está allí en el diseño. Muchas personas dicen, y con razón: ¿y cómo le vas a hacer para ponerle un chip en este momento a 7,000 millones de personas? Sí, es un desafío enorme, mayúsculo, es una cosa de locos. Sin embargo, ya está el diseño, ya está listo. Hay un video en donde la prensa de España ya lo está anunciando para Holanda y para España. En España estará aplicándose ya este microchip. Lo pueden igualmente ver a través de YouTube. Busquen ese video. Bien, así es que estamos hablando de varias señales ya muy específicas y que todas esas se están acercando o están teniendo su cumplimiento. Primera de Tesalonicenses 5:1, y quiero seguirte hablando de esto. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no tienen ustedes necesidad, hermanos, de que yo les escriba,
porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Escuchen bien, vendrá como, no quiere decir que vaya a venir de noche, sino que vendrá como viene un ladrón en la noche, sorpresivamente, cuando la gente no se lo espera. Vendrá como ladrón en la noche, cuando ustedes escuchen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una mujer que está encinta sabe que se va a aliviar, sabe que su embarazo dura 40 semanas. Sin embargo, no sabe con precisión en qué momento va a ocurrir el alumbramiento. No, puede ser desde la semana 37, la 38, la 39, la 40, puede ser en alguno de esos momentos. Así es que ella tiene que estar preparada, porque sabe, lleva un bebé y sabe que va a ocurrir. Ya tiene que tener la maleta lista para irse al hospital, ya tiene que tener todo, porque sabe que va a ocurrir. No es un evento que le vaya a parecer, ay, ¿qué pasó? No sabía que esto iba a pasar. Pues, evidentemente sabe que va a ocurrir. Así es que de repente, de un momento a otro, empiezan los dolores. Y cuando empiezan los dolores, eso quiere decir el alumbramiento es inminente, ya llegó. Entonces nos dice la palabra que cuando ustedes vean que se anuncia paz y seguridad, que se anuncia que todas las medidas de las que les estoy hablando son en pro de la paz y la seguridad del ser humano, cuando ustedes empiecen a escuchar esto de que pueblos se unen, de que gobiernos se unen en pro de la paz y la seguridad, y empiecen a oír esta cuestión de los chips, empiezan a ver todo eso, yo quiero decirles, los dolores de la mujer encinta han empezado. Mas ustedes, hermanos, dice el verso 4, no están en tinieblas. Iglesia, Alcancis Cali, ustedes hoy les estoy hablando, les estoy tocando una trompeta de advertencia, estoy tocando una trompeta para que despierten, para que se pongan listos. Así es que ustedes no están en tinieblas, ustedes no están ciegos, a ustedes se les ha hablado luz en este momento, para que en aquel día, dice, no los sorprenda como a ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no seamos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Wow. Así es que yo puedo decirte, ese tiempo está cerca, está muy cerca. La promesa de Jesús de que nosotros no vamos a pasar por ese tiempo es una promesa vigente, una promesa válida, una promesa verdadera que yo estoy esperando. Si aquellas personas que dicen que no, pues que no lo esperen, quédense con mucho gusto y pasen la tribulación y la gran tribulación, pero yo no. Yo acepto la promesa del Señor, yo quiero la promesa del Señor, yo me tomo de esa promesa. Miren que esto no es doctrina como muchas, es que tú crees en la doctrina fulana y que tú crees en la doctrina sultana. Mira, esto no es doctrinal, esta es una promesa de Dios que tú puedes creer o que puedes no creer. Si tú la crees, estarás listo, estarás preparado, tendrás las maletas listas, estarás listo para partir con el Señor. Ahora, yo ya te dije quiénes son los que se van. La iglesia de Filadelfia. Iglesia de Filadelfia, preciosa iglesia que se va con el Señor, las que han guardado la palabra de la paciencia, los que han tenido paciencia y fe. Con paciencia y fe se vence en este tiempo malo, con fe y paciencia se vence en contra de las adversidades y en contra de las angustias. Bueno, ¿cuál es la iglesia que se queda? Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Te voy a dar solamente la introducción.
porque te voy a hablar el próximo domingo de la iglesia que se queda, de cuáles son esas características de esa iglesia que se queda, de tal manera que esa trompeta toque muy fuerte la alarma y estés listo para irte con el Señor en esa promesa. ¿Cuál es la iglesia que se queda y pasará por ese tiempo de tribulación, gran tribulación? La iglesia verdadera se va con el Señor, pero hay gente que se va a quedar. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no te has dado cuenta de que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escucha bien, esta es una iglesia tibia, la iglesia de Laodicea. La gente de esta ciudad lo entendería perfectamente. Esta ciudad de Laodicea, en el tiempo en el que fue escrito, esto está en Turquía, es atravesada por un río. Este río lleva agua tibia. No es agua fría ni es agua caliente, es agua tibia. La razón por la que ese río que cruza la ciudad lleva agua tibia es porque antes de entrar en esa ciudad, dos diferentes caudales se juntan para formar ese río. Un caudal viene de las montañas con agua fría, pero otro caudal es de agua de manantial, agua caliente, que sale de la tierra, y entonces esos dos caudales se juntan antes de entrar en la ciudad, produciendo agua tibia. Así es que la ciudad de Laodicea lo conocía muy bien. Esto es lo que le pasa a muchos cristianos de este tiempo, que tienen un pie dentro de la iglesia y se sienten muy bien. Realmente disfrutan de las cosas de la iglesia, las viven bien, creen en el Señor, la presencia de Dios les gusta, la palabra de Dios también, disfrutan dentro de la iglesia, pero también tienen el otro pie en las cosas del mundo y se alimentan de las cosas del mundo y les gustan las cosas del mundo y están a gusto afuera también. Así es que es un tipo de adulterio. Miren, un adúltero no es la persona que le pone el cuerno a la esposa. No, el adulterio es que una persona ame a su esposa, pero también ama a otra mujer. También está con otra y también se siente bien allá. Es un espíritu el adulterio. Que no puede ser fiel, que no puede sentirse bien en un lugar, tiene que estar en otros y se siente bien en todas partes y entonces pues comparte de todo. Creo que mucho de lo que está pasando en nuestros días en la iglesia, en medio de esta pandemia, que todo mundo está en cuarentena, es que los cristianos hoy día están escuchando de aquí y escuchan de allá y escuchan de allá y escuchan allá y escuchan allá y escuchan de todo mundo, escuchan de todos los predicadores, escuchan de todas las iglesias, escuchan de todas las cosas, y entonces la verdad están más confundidos que nada. Ojalá y tuvieran el discernimiento espiritual y su fe bien anclada para que cuando escuchen las tonterías que están diciendo otros digan: ah, no, eso no es, no, eso tampoco. Entonces escuchen todo lo que quieran porque tienen un buen discernimiento espiritual y tienen una fe bien puesta y pueden discernir y pueden quitar lo que no es. Sin embargo, lo que yo veo es que mucha gente de nuestra congregación está confundida y me dice: oye, y mira, y esto, y me empiezan a bombardear con diferentes informaciones porque las están recibiendo de todas partes y de repente no tienen bases bíblicas, no tienen bases de fe firmes y entonces han generado mucha confusión. Bueno,
este tipo de cristiano es un cristiano que está en la iglesia, pero está afuera también. Así es que se alimenta de la palabra, pero se alimenta de lo que dice el mundo, en las filosofías de este mundo, las ondas de este mundo, las filosofías sociales y todo este tipo de cosas. Y luego con esas dos cosas las meten en la licuadora y esa es su filosofía, su forma de pensar. Y es un engrudo completamente. Esos son los cristianos tibios, cristianos que están en un lado pero están en el otro. No son ni espirituales, son más bien carnales, son gente que no anda en el espíritu. Si anduvieran en el espíritu tendrían un buen discernimiento espiritual. Y les dice a ellos, pero tú dices que eres rico. Tú dices que estás enriquecido, que no tienes necesidad de nada, pero dice, yo te digo la verdad. Tú que dices, estás dentro de la iglesia, yo ya la hice, yo ya estoy aquí, pero estás compartiendo con el mundo. Entonces yo lo que te digo es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es Jesús el que lo dice, no me apunten a mí, no me traten de golpear. Jesús es el que lo está diciendo. Por tanto, dice Jesús, te aconsejo que vengas a mí y de mí compres oro refinado en fuego para que verdaderamente seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Dice, yo reprendo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Todavía estás a tiempo. Joel dijo, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entre tanto del principio y el fin de la iglesia, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. He aquí, dice el Señor, para esta iglesia, para este tipo de cristianos tibios, para este tipo de cristianos que no están firmes en la fe, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero que ustedes imaginen esta escena. Yo estoy a la puerta y llamo. Está tocándole a la iglesia. ¿Dónde está Jesús? Afuera de la iglesia. Él no está adentro, lo tienen afuera. Adentro están sus pensamientos, adentro están sus razonamientos, adentro está su lógica, adentro están sus falsas teologías y todo el rollo. Ahí está adentro. El Señor Jesús está afuera y está tocando y dice, me abren, yo puedo entrar y yo les puedo traer salvación y yo puedo hacer su vida diferente para todos ustedes y puedo darles vida eterna. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice Jesús, al que venciere este tipo de conducta, al que venciere este tipo de comportamiento de ser cristianos tibios en la iglesia, en el mundo, escuchando de aquí, escuchando de allá, alimentados de doctrinas sociales y demás, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Wow, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, descansando en la obra terminada de Cristo Jesús. Así es que esto fue solamente la introducción de los que se quedan. Pero yo quiero decirte, el Señor no tarda en llegar. Los tiempos se han acortado. Tienes que estar listo, tienes que estar preparado para esto. Pero sobre todo, tener fe en esta promesa. Jesús viene por la iglesia, Jesús viene por nosotros, nos arrebatará, nos llevará con Él para que nosotros no pasemos por el tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. No sé tú, pero yo le doy muchas gracias a Dios que haya considerado librarme de ese momento terrible que va a venir sobre la tierra. Yo le doy muchísimas gracias a Dios y le digo, Señor, gracias, muchísimas gracias. Entonces me uno con el Espíritu Santo y le digo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven. Yo no quiero quedarme para ver esos tiempos horribles. Señor, si tú has decidido que es mejor
que yo no esté aquí es por algo. Así es que entre tanto que estemos en este mundo, Señor, vamos a cumplir tu palabra, vamos a estar en fe, a estar firmes, creyendo en ti, y vamos a salir adelante. Y yo creo que todavía en los pocos años que aún quedarán, Señor, yo creo que vamos a ver un avivamiento enorme en el mundo entero, en México, y nosotros vamos a ser parte de ello antes de que Jesús venga por la iglesia. Así es que, Padre, muchísimas gracias yo te doy por esta palabra. Si quieren venir, chicos, gracias yo te doy por esta palabra. Muchísimas gracias por esta maravillosa promesa que has puesto para nosotros. Te bendigo, te alabo, Señor Jesús. Yo creo en ti y yo creo que tú vienes por nosotros y te recibiremos en las nubes. De la misma manera en la que tus apóstoles te vieron partir, nosotros te veremos venir y te recibiremos allí, Señor. Qué privilegio que nosotros podamos ser parte de tu iglesia, de esta iglesia de los últimos tiempos. Muchísimas gracias, Señor. En tus manos nos ponemos, en ti confiamos plenamente. Mi confianza está puesta en ti, Señor Jesús. Amén, 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 amén. Vamos a cantar nuevamente esto. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios y Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Yes, yo creo que Él viene por nosotros, Él viene por su iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. No pierdas tu esperanza, no pierdas tu esperanza, que tiene grande recompensa. Mantén firme sin fluctuar la profesión de tu esperanza, porque fiel es el que hizo las promesas. Que Dios te super bendiga esta noche, que pases una noche preciosa creyendo en el Señor, creyendo en esta palabra. Confiemos plenamente en las promesas del Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo sábado en el programa de Iscali Kids y luego el domingo a las 10 de la mañana. Hasta luego, buenas noches.